En lo alto de la sierra de Zongolica, Veracruz, donde las nubes casi rozan los techos de lámina y el frío se mete hasta los huesos, vivían Francisco y Carmela, una pareja envuelta en la pobreza más terca. Sus días comenzaban con el canto de un gallo flaco y terminaban con el murmullo del viento colándose por las rendijas de la casa. Francisco era un hombre de pocas palabras y de muchas hambres. No trabajaba menos que otros hombres del cerro, pero su cuerpo parecía pedir siempre más. Era una gula silenciosa, vergonzosa, que lo devoraba desde adentro. «Todo se nos está viniendo abajo», dijo Carmela mientras sacudía el maíz molido del metate. Sus dedos, duros por el trabajo, temblaban apenas. «Ya vendrán días mejores», respondió Francisco sin levantar la vista, sabiendo que el estómago lo tenía lleno por lo que había robado en la madrugada. Carmela no sabía que cada noche, cuando ella dormía envuelta en su rebozo, él se levantaba con pasos de zorro. Iba directo al rincón donde escondían lo poco que quedaba y comía. No por hambre, sino por ansiedad. Por una necesidad que no entendía. Las tortillas duras que guardaban para el día siguiente desaparecían. El frijol cocido bajaba sin explicación. El maíz molido, que Carmela juraba haber dejado suficiente, amanecía reducido a la mitad. «¿Comiste algo en la noche?», preguntó Carmela una mañana, notando la cazuela reluciente. «No, mujer», respondió Francisco rascándose la cabeza. Aquel no se le atascó en la garganta como los puños de masa que había tragado en la madrugada. Las deudas con don Roque, el único que fiaba en la comunidad, crecían como hierba mala. Francisco prometía pagar pronto, pero cada centavo que conseguían se iba en satisfacer su antojo. Carmela tejía servilletas para vender en el pueblo, pero ni eso alcanzaba. «No podemos seguir así», dijo ella, mirando la leña escasa junto al fogón. Sus ojos eran dos pozos secos, donde ya no brotaba ni una lágrima. «Haré algo, te lo juro», dijo Francisco, aunque sabía que esa noche volvería a lamer las cazuelas como si fueran un manjar. La pobreza caminaba lento en la casa de Francisco y Carmela, pero la gula corría. El aire en la sierra bajaba helado cada madrugada, pero en la casa de Francisco y Carmela el calor no venía del fogón, sino de una tensión que se espesaba con el silencio. La pobreza ya no era la única sombra en su casa. Ahora había algo más, una inquietud invisible que se colaba por las paredes de barro, algo que ni el hambre podía explicar. Desde que las tortillas desaparecían sin razón y el maíz se esfumaba en menos de lo que rendía una molienda, Carmela empezó a notar detalles que antes no veía. Francisco rondaba la cocina desde que cantaban los gallos, mirando las cazuelas como si esperara un milagro. «¿Qué buscas ahí?», preguntó Carmela al encontrarlo hurgando las ollas frías, las mismas que ella había lavado la noche anterior. «Algo. Lo que sea», respondió Francisco sin voltear a verla, removiendo tapas con desesperación, aunque en el fondo sabía que él mismo las había dejado vacías. Revisaba debajo del comal, abría costales de maíz ya vacíos, y a veces se chupaba los dedos como si quisiera atrapar un sabor que solo él recordaba. Era como si su estómago tuviera voz propia, una voz que le gritaba a cada momento. «¿Fuiste tú el que terminó el atole?», preguntó Carmela una mañana sabiendo la respuesta. «No, se habrá derramado», contestó Francisco mirando al suelo, donde no había ni una gota. Por las tardes, se iba al monte con la excusa de buscar quelites, pero regresaba con la boca manchada de tierra, mascando raíces crudas, trozos de penca o lo que pudiera arrancar con las uñas. El hambre lo empujaba a lo salvaje, como si algo dentro de él se estuviera soltando. «Toma esta agüita tibia, a ver si se te calma», dijo Carmela una noche, extendiéndole un jarrito de barro. Francisco la bebió con ansias, solo para tragar más fácil un trozo de masa que traía escondido bajo la camisa. «Nos vamos a morir así», dijo con la voz temblorosa, no de frío, sino de ansiedad.
No digas tonterías, respondió Carmela acariciándole el hombro, sintiendo cómo su cuerpo vibraba con una urgencia que no entendía. Pero él ya se había comido su ración del día, y la de ella. Cada noche, Francisco dormía menos. Se levantaba 1, 2, 3 veces. Buscaba en rincones, metía la mano en la ceniza, olfateaba como un animal perdido. La gula se transformaba, poco a poco, en un monstruo sin forma, sin rostro, pero que lo poseía entero. Y Carmela comenzaba a temer que ya no compartía la casa con un hombre, sino con algo más. El tiempo pasaba, y luego la gula de Francisco marcó el inicio del terror verdadero. Ya no bastaba con robar tortillas o escarbar en la ceniza por restos. No era hambre lo que lo empujaba, era otra cosa, algo que se despertaba dentro de él como un animal escondido. Una mañana, Carmela lo encontró parado junto al fogón, quieto, con los ojos clavados en la puerta abierta. «¿Qué haces ahí?», preguntó en voz baja, sin acercarse del todo. «Huelo manteca, recién derretida», respondió Francisco sin voltear, con la boca húmeda de saliva. Desde entonces, comenzó a oler comida donde no había nada. Manteca, chile tatemado, gallina guisada, aromas tan nítidos que hasta Carmela dudaba por un segundo si de verdad no había algo cocinándose. Se levantaba de un salto en la madrugada, salía al patio con los ojos brillosos, como si hubiera olido un banquete, pero afuera solo encontraba aire frío, tierra seca y silencio. «Oigo las ollas. Alguien está cocinando», dijo una mañana, con los labios temblorosos. «No hay nadie, Francisco», respondió Carmela acercándose con cautela, sintiendo un escalofrío subirle por la espalda. Pero él ya no la escuchaba. Caminaba siguiendo un aroma que solo él percibía, respirando hondo, casi jadeando, como si estuviera por alcanzar algo sagrado. A veces se quedaba completamente quieto, mirando el techo con una intensidad que asustaba. «¿Lo oyes?», preguntó Francisco apuntando hacia arriba. «Solo oigo tu respiración», dijo Carmela suavemente, sin atreverse a mirarlo a los ojos. «Allá arriba hay una cazuela, llena», murmuró él. En la noche, empezó a hablar solo. Decía que las paredes guardaban comida, que la tierra sabía a maíz cocido, que el aire olía a pollo, a pan dulce, a mole espeso. Carmela despertó sobresaltada una madrugada al escuchar golpes secos. Francisco estaba frente a una olla vacía, pegándole con una cuchara como si tratara de despertar un sabor. «Ya va a estar», decía, y luego se lamía las manos con avidez, como si trajera grasa entre los dedos. Su rostro ya no mostraba cansancio ni tristeza. Lo que tenía era otra cosa, un deseo torcido, una ansiedad que crecía sin freno. Lo que veía no era real, pero para él era más verdadero que la propia Carmela. Y eso fue lo que, a ella, por primera vez, la hizo temblar. La tensión dentro de la casa se volvió espesa como humo atrapado. Ya no era solo el frío o la pobreza lo que apretaba el aire. Era el silencio entre ellos, los pasos pesados, las miradas desconfiadas. La casa, antes humilde pero en calma, ahora parecía un lugar donde se respiraba miedo. Francisco despertaba cada día con los ojos más rojos, más vacíos. No hablaba en las mañanas, solo se quedaba sentado mirando a Carmela con una mirada que le raspaba el alma. Sospechaba de todo, del metate, del cántaro del agua, del rincón donde ella guardaba los trapos. Una mañana, mientras Carmela molía el último puño de maíz, sintió que él se le acercaba por detrás, respirando como si acabara de correr. «Dime qué guardas», exigió Francisco con los dientes apretados. «No guardo nada, hombre», respondió Carmela retrocediendo, con el metate aún mojado de masa y el miedo creciendo en la garganta. Pero él no aceptó la respuesta. Empezó a revisar los cántaros, levantó el comal, volcó la olla del agua,
y hasta se subió en una silla para meter la mano en el techo de lámina, buscando pedazos invisibles de comida. «¡Ya no hay nada! ¡Ya no hay!», gritó Carmela con la voz rota por dentro. La desesperación de Francisco se volvió enojo, y el enojo lo volvió brusco. De pronto, la empujó. Carmela chocó contra la pared de tierra con un grito ahogado. Apenas pudo sostenerse del metate para no caer. «Se te está pudriendo el pensamiento», dijo Carmela con voz temblorosa, tocándose el brazo adolorido. «Tú escondes algo». «Yo lo sé», respondió Francisco jadeando como toro cansado, con los ojos llenos de una rabia que no parecía suya. Después vino el silencio. Un silencio grueso, sucio, como si algo se hubiera roto para siempre. «Perdóname, es que necesito comer», murmuró Francisco, acercándose para tomar su rostro entre las manos. Pero Carmela ya no sentía ternura en sus dedos. Sentía frío. Sentía que ese hombre ya no era del todo suyo, que algo lo estaba jalando hacia un lugar oscuro, un pozo sin fondo. Las discusiones empezaron a repetirse, a veces por un trapo fuera de lugar, a veces porque Carmela guardaba un trozo de tortilla para la tarde. Todo era motivo para que Francisco dudara, gruñera, buscara. La gula ya no vivía solo en su estómago, vivía en su cabeza y lo estaba gobernando. El cuerpo de Francisco por fin empezó a resentir los excesos. Ya no era solo la mirada perdida o los suspiros hambrientos. Ahora era el cuerpo el que decía basta. Una mañana intentó salir temprano para cortar leña, como lo hacía antes. Pero al dar unos pasos fuera de la casa, sus piernas se doblaron como varas verdes. Se sostuvo con fuerza del tronco de un pino, sudando frío, con la respiración entrecortada. «Siéntate tantito», dijo Carmela corriendo hacia él, agarrándolo del brazo con el corazón encogido. «Tengo que hacer algo. Necesito comer más», respondió Francisco tratando de enderezarse, con la voz ronca por las noches sin dormir, consumido por el antojo y la ansiedad. Pero su cuerpo ya no aguantaba. La gula lo debilitaba más que la pobreza misma. Su cara, antes redonda, se había vuelto delgada y pálida, como si cada bocado robado le costara vida. Regresó a casa arrastrando los pies, como si trajera piedras colgadas en los tobillos. Se dejó caer en el petate sin decir nada. Tenía el estómago lleno, pero el alma vacía. Carmela, con los ojos nublados, le calentó agua con un pedazo de sal en un jarrito. «Bebe despacio», dijo acercándoselo con cuidado. «Esto no llena, esto no sirve», respondió Francisco con un hilo de voz, mirando el fogón apagado con desesperación, como si esperara que encendiera solo. Pasó el resto del día acostado, adolorido, las manos temblorosas. Aún así, intentaba incorporarse de vez en cuando, arrastrando los pies, buscando algo que masticar. Abría las puertas, los costales vacíos, los trastes limpios, cualquier cosa que pudiera llevarse a la boca. Por la tarde, cuando intentó barrer el piso de tierra, el mundo le giró de golpe. Cayó de rodillas con un suspiro largo, como si algo se le despegara del cuerpo. Carmela corrió a sostenerlo, lo abrazó, sintiendo sus huesos bajo la ropa floja. Pero hubo un momento extraño, una mirada que la hizo estremecer. Francisco la observaba fijamente, como si no supiera quién era, como si su cuello tuviera el aroma de una comida lejana. «Francisco», susurró ella conteniendo el llanto. Él bajó la mirada, no dijo nada, solo se dejó caer otra vez. Cada noche, su respiración se oía más pesada, más torpe. A veces despertaba jadeando, como si hubiera corrido. Él sabía que algo lo estaba destruyendo, pero no podía parar. La tarde cayó nublada sobre la comunidad, con un viento espeso que traía un olor raro, metálico, casi dulce. Francisco, debilitado pero inquieto, decidió salir al monte. No buscaba leña ni quelites, buscaba algo, un sabor nuevo.
un alivio momentáneo para la ansiedad que le mordía las entrañas. Caminó entre arbustos secos, con los pies torpes y la respiración pesada. Cada paso lo llevaba más lejos de la casa, más lejos de Carmela, más cerca de aquello que no sabía nombrar. El aire traía un aroma fuerte, denso, que lo hacía detenerse a cada rato. Algo huele diferente, murmuró con la lengua húmeda, como si ese olor le diera esperanza. El viento cambió de dirección y le golpeó el rostro con el hedor completo. El olor no era de comida, pero para su mente enferma, cualquier aroma nuevo despertaba curiosidad. Siguió avanzando, guiado por ese hedor putrefacto que lo llamaba como un hilo invisible. Cuando llegó al claro, se detuvo en seco. Julián, su vecino, muerto, tirado entre la maleza, enredado en sus propias sombras. El cuerpo estaba rígido, hinchado, la piel estirada en tonos grises y verdes. Moscas negras zumbaban sobre él en enjambres, y un líquido oscuro se filtraba hacia la tierra. Francisco dio un paso adelante, temblando. «Dios mío», murmuró tapándose la nariz con el antebrazo. Por un instante, solo un instante, un pensamiento sucio, torcido, imposible, cruzó su mente adolorida. Un pensamiento que le heló la sangre y le aceleró el corazón. ¿Y si ese olor también era alimento? Si pudiera aprovechar, solo tantito. Susurró con la voz temblorosa, mirando el cadáver como si fuera un objeto, no una persona que conoció desde niño. Dio medio paso más. El viento le trajo un golpe de hedor tan fuerte que sintió un ardor en la garganta. Se tambaleó hacia atrás, casi vomitando. El cuerpo estaba ya deshecho en partes, con gusanos moviéndose bajo la ropa, la piel abierta como cuero viejo. Retrocedió con un espasmo de asco, pero aún así, algo dentro de él vibraba, confundido, inquieto. La saliva se acumulaba en su boca, y se limpió los labios con el dorso de la mano, avergonzado de sí mismo. «Ni muerto puedo saciarme», dijo Francisco limpiándose las lágrimas con rabia. Se quedó mirando unos segundos más, con miedo y fascinación mezclados como veneno. Aquella idea, tan prohibida, tan enferma, le revelaba la verdad. Su gula ya no tenía límites humanos. Regresó arrastrando los pies, sintiéndose derrotado, pero con un brillo extraño en los ojos. Cada noche, su respiración se oía más pesada, más torpe. A veces despertaba jadeando, como si hubiera corrido. Él sabía que algo lo estaba destruyendo, pero no podía parar. La tarde cayó con un viento helado que se colaba por las rendijas como un suspiro viejo. Dentro de la casa, el ambiente era tan denso que parecía que las paredes respiraban. Francisco se sentó frente al fogón apagado, fijando la mirada en las brasas muertas como si fueran un banquete perdido, uno que alguna vez estuvo cerca pero que ya jamás volvería. Su estómago no rugía, ardía. Era una sensación áspera, un hueco que quemaba más que el hambre misma. ya viene el olor», murmuró olfateando el aire, como si algo delicioso estuviera por servirse. Carmela, desde la cama, lo observó inquieta. Lo veía inclinar la cabeza, cerrar los ojos, aspirar el vacío. Ya no veía a su esposo, veía a un adicto, a un hombre consumido por su propia desesperación. La noche avanzó despacio, trayendo consigo un silencio extraño. Luego, apenas Carmela empezaba a cerrar los ojos del cansancio, vio que Francisco se incorporaba con un movimiento brusco. Él frunció el ceño, concentrado. «¿Quién anda ahí?», preguntó levantándose, con los dedos temblorosos, mirando hacia la mesa como si algo se arrastrara bajo ella. Carmela se enderezó, tragando saliva. «No hay nadie, Francisco», respondió suavemente, con el corazón latiéndole en el cuello. Pero él no la escuchó. Caminó hacia la pared, la tocó con la palma abierta. Luego pegó la oreja como si pudiera oír algo dentro. Aquí guardan algo», susurró.
Su respiración se aceleró. Olió las rendijas de la puerta. Luego se agachó para oler el piso. Parecía seguir una pista invisible. De pronto, se estremeció. «La olla está hirviendo», dijo con los ojos muy abiertos. Carmela volteó hacia el fogón apagado. No había fuego, no había nada. Pero Francisco alzó la mano, extendiendo los dedos hacia el aire como si sintiera vapor caliente pasar entre ellos. Su expresión se volvió reverente, casi agradecida. Cada sonido lo alteraba. El crujido de la madera era, para él, el borboteo de grasa caliente. Una sombra movida por el viento se convertía en un pedazo de carne. El eco de sus propios pasos lo hacía salivar. Su mente se estaba deshaciendo. Ya no distinguía persona de alimento, sombra de antojo, límite de deseo. Lo que quedaba de Francisco era un cuerpo flaco y unos ojos perdidos buscando un olor que no existía. Carmela lo miró desde la cama, con lágrimas silenciosas. Sabía la verdad que él no podía aceptar. La gula lo estaba volviendo otra cosa, algo hambriento, algo torcido, algo para lo cual ya no existía remedio. El amanecer lo encontró sentado al borde de la cama, encorvado, con las manos sobre las rodillas y el pecho subiendo y bajando como si hubiera corrido kilómetros. Tenía un brillo enfermo en los ojos, un destello que no era del sol, sino de algo podrido que le hervía por dentro. Carmela dormía profundamente, sin imaginar el peligro que ya respiraba junto a ella. Francisco giró la cabeza lentamente y la observó de cerca, con la boca entreabierta. Tragó saliva. Su mente deformada ya no veía piel, veía carne, textura, suavidad, alimento. «Hueles a algo bien rico», susurró, relamiéndose los labios como quien se prepara para comer algo especial. Carmela se despertó de golpe al sentir su aliento caliente sobre el cuello. Se estremeció. No era el aliento de un hombre amoroso, era otra cosa. «¿Qué te pasa, Francisco?», preguntó retrocediendo en la cama, apretando las cobijas contra el pecho. «Tengo ganas, pero no de lo que piensas», respondió él, tocándose el estómago con una mano temblorosa. «Tengo ganas de comer». No era hambre de estómago, era deseo puro, crudo, sin lógica. Sus ojos se clavaron en la clavícula de Carmela como si fuera un trozo de cerdo asado, brilloso, jugoso. Ya no la miraba como esposa, la miraba como respuesta. Carmela se incorporó con rapidez, el miedo trepándole por la espalda. «No me veas así. Me asustas», dijo con voz tensa, tratando de mantener la calma. «No puedo evitarlo. Hueles delicioso», respondió Francisco con la boca seca, respirando como bestia en celo. Su respiración se volvió más ruidosa. El cuerpo le temblaba de ansiedad. En su visión enferma, Carmela había dejado de ser Carmela. Ahora era alivio. Era carne viva que podría calmar el incendio que lo quemaba por dentro. «Francisco, por favor», susurró ella, poniéndose de pie con el rebozo enredado. Pero él no se movía, solo la miraba. Las pupilas dilatadas, la mandíbula floja, el pensamiento ausente, como si su mente hubiera sido arrancada y reemplazada por algo salvaje. Su cordura cayó como piel quemada. Ya no quedaba hombre, solo quedaba hambre, solo quedaba la gula. La noche cayó pesada sobre el rancho, con un silencio espeso que no dejaba respirar. Desde temprano, Carmela sintió que algo no andaba bien. Francisco no habló, no comió, no miró al cielo como solía hacer. Nomás se quedó sentado frente al fogón, moviendo el pie nervioso, como si algo dentro de él vibrara. Desde días atrás, Carmela ya veía cómo la mirada de su marido se iba torciendo, cómo el hambre que traía ya no era de comida. Era otra cosa, algo más oscuro, algo que venía creciendo capítulo tras capítulo en su vida, como esas sombras que se arrastran desde el monte cuando cae la tarde. Cuando Carmela se levantó para apagar el fuego, sintió su mirada clavada en la nuca.
No era la mirada cansada de un hombre triste, era una mirada hambrienta, febril, peligrosa. «Esta noche no duermo aquí», pensó Carmela con el corazón golpeándole el pecho. Pero en cuanto intentó acercarse a la puerta, los pasos de Francisco sonaron detrás de ella, rápidos, torpes, desesperados. «No, no te vayas, Carmela», dijo Francisco con la voz ronca, como si algo le quemara por dentro. Ella retrocedió, sintiendo el miedo trepársele por la espalda. «Déjame ir, Francisco. Por favor, déjame ir», respondió Carmela con los ojos llenos de lágrimas. Pero él ya no era él. Ese brillo enfermo en los ojos era el mismo que Carmela había visto días antes cuando lo encontró mascando raíces, cuando regresó del monte con la boca sucia de tierra, cuando lamía sus dedos con avidez como si trajera grasa imaginaria. Ese algo lo venía comiendo por dentro desde mucho antes, y ahora por fin había despertado del todo. Francisco la tomó del brazo con tanta fuerza que a Carmela se le aflojó una pierna. «No huyas, no me hagas esto», dijo Francisco apretando la mandíbula, el pecho subiendo y bajando como animal al acecho. Ella quiso gritar, pero él la empujó contra la pared de tierra, respirando fuerte, con los labios mojados de saliva. El aire olía a sudor, a desesperación, a algo podrido que venía del monte y que parecía vivir dentro de él. «Tengo tantas ganas, tantas», dijo Francisco con los ojos llenos de lágrimas torpes. Y entonces ocurrió. Cayó sobre ella con una fuerza que no era humana. Sus dientes se clavaron en el brazo de Carmela, arrancándole un grito que se perdió en la madrugada fría. La sangre brotó tibia, y Francisco gimió, como si ese sabor lo aliviara de un dolor antiguo. Carmela pataleó, arañó, trató de empujarlo, pero cada mordida le robaba un poco de fuerza. Y cuando intentó tomar aire para gritar, Francisco le agarró la cabeza con ambas manos y la golpeó contra el suelo de tierra con tanta fuerza que el crujido se escuchó como un trueno seco. Ese golpe le quitó la vida al instante. El sonido húmedo de la carne desgarrándose llenó la noche. Ella ya no se movía. Él siguió comiendo, respirando como bestia herida, hasta que Carmela dejó de ser esposa y se volvió carne. Silencio, saciedad impura. El frío de la madrugada lo despertó, pero lo que vio al abrir los ojos fue un infierno que no podía ser suyo. La tierra estaba manchada, el aire apestaba a hierro y humedad, y el cuerpo de Carmela yacía destrozado a su lado, convertido en restos que aún parecían tibios. Francisco se incorporó de golpe, cayendo hacia atrás, arrastrando las manos por el piso como si quisiera escapar de sí mismo. «¿Qué hice? Dios mío, ¿qué hice?», dijo con la voz hecha pedazos. Sus dedos temblaban al ver la sangre seca en su piel y los pedacitos de carne atrapados bajo sus uñas. Todo le daba vueltas, todo lo aplastaba. Miró el fogón apagado buscando alivio, pero solo encontró un hueco negro que parecía burlarse de él. «Carmela, mi Carmela», murmuró Francisco con un hilo de voz. El silencio de la casa cayó sobre él como un castigo eterno. Afuera, la oscuridad seguía inmóvil, como si el mundo se negara a presenciar lo que había ocurrido dentro de esas paredes de adobe. Intentó cerrar los ojos, pero las imágenes no se iban. Recordó su respiración agitada, las manos temblorosas, el deseo confuso que lo había poseído por completo. El temblor volvió al pecho, pero ya no era de hambre, era culpa, era condena. Ya no podía culpar al frío, ni a la falta de maíz, ni a las noches en vela. No era la pobreza la que lo había llevado hasta ese punto. Había sido otra cosa. La cosa que lo había carcomido por dentro, que lo había empujado a cruzar la línea, a volverse algo distinto, irreconocible. Comprendió, con un dolor que le atravesó los huesos, que no había sido la pobreza. Había sido su gula. No quedaba nada del hombre que fue, solo un monstruo que, demasiado tarde, veía lo que había hecho. Espero que esta historia les haya gustado.
Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.